Buenas noches, estimados amigos. Aquí estamos una vez más con Silvio Maresca. Hoy nos vamos a ocupar de una de las figuras clásicas de la filosofía, que es San Agustín. Lo hemos elegido porque, bueno, San Agustín es el primero de los grandes filósofos cristianos, ¿no? Y entonces yo le voy a pasar algunos datos para que el que escuche el video recuerde quién fue San Agustín, ¿no? Nació en Tagaste, lo que hoy es Argelia, en el año 354, es decir, a mediados del siglo IV de nuestra era. Habían pasado 354 años de la muerte de Jesucristo. Y muere también en Argelia, en Hipona, que es un puerto, siendo el obispo de Hipona. Y muere en el 430, es decir, que es un hombre que vivió 76 años, bastante. El padre era pagano y la madre cristiana, que fue Santa Mónica. A los 16 años, el pueblito de Tagaste estaba en el centro norte de Argelia. Lo mandan a Cartago, que era la ciudad más importante de la época. Y recién a los 19 años lee el Hortensio de Cicerón, que es el que despierta la vocación filosófica. Para todo esto el chico seguía siendo pagano, ¿no? De los griegos no lee casi nada, salvo el Timeo y el Fedón de Platón, que había sido traducido por un hombre que fue el primer metafísico cristiano, que fue Mario Victorino. Mario Victorino es el gran estudioso de la Trinidad, el trinitanólogo. El primer trinitanólogo, el primer metafísico cristiano fue Mario Victorino, que era un gramático latino, especialista en la lo cuenta San Agustín en las Confesiones, ¿no? En el libro octavo. De modo tal que lee toda la literatura latina que le queda al caso, no se preocupó por San Agustín, no, es como Maresca, no se preocupó de aprender idiomas. Él habló en latín, sí, Maresca habla castellano y ya está. No, Con bueno, el tipo quedó tranquilo. Pero leo francés, leo bastante bien el alemán. Sí, pero bueno, leo italiano. No, sí, lee, pero no hace. No. Yo no puedo hablar más que castellano. Es mentira, él habla castellano y punto. Bueno, en el 375, él abre una escuela de oratoria en Cartago. 375 al 355, calculé. A los 21 años el tipo abre una escuela. Usted calcula. Qué tupé que tenía este San Agustín. A los 21 años abre una escuela de oratoria en Cartago como si fuera el Marajá de... ¿Qué sabe uno a los 21 años? Quisiera saber qué sabía San Agustín para abrir una escuela de oratoria. Se estudiaba, no es como ahora. Pero igual, ahora dejémonos de jorobar. Los muchachos empiezan el colegio primario a los 36 años. Y en el 380, es decir, a los 25 años, 26, escribe De pulcro et apto, sobre la belleza y lo apto, lo que está bien. Bueno, en el 353 viaja a Roma, luego a Milán, donde abre otra academia de oratoria. Pero ahí, en Roma, él tiene acceso, que las había terminado recién de traducir Mario Victorino, las Eneadas de Virgilio. Las Eneadas de Plotino. Y Plotino es la gran influencia sobre Agustín. Es el neoplatonismo, la última gran escuela pagana, ¿no? Exacto. Plotino, él lee Plotino y se ve en todos los escritos. Pero en Milán, San Ambrosio lo convierte al cristianismo y se bautiza con 33 años. Quiere decir que San Agustín durante 33 años Así es. Vivió como un pagano, hizo lo que quiso. Bueno, era maniqueo, ¿eh? Era maniqueo. Maniqueo, ahora vamos a explicar. Y dice, bueno, ahora vamos a explicar, porque el maniqueísmo es que los blanco-negro y esas cosas, que sigue vigente después, ¿no? Mucho tiempo. Pero yo le quiero relatar a los televidentes
San Agustín para que esté más o menos la idea del hombre, ¿no? En el 386 se retira, vuelve a Tagaste y abre y se retira él, se retira a meditar. Y en el 388 crea un monasterio y escribe en el 389 uno de los mejores textos para leer de San Agustín, que es el sobre el maestro, de Magistro. Es uno de los mejores textos, porque los textos de San Agustín, como las Confesiones, que es el texto clásico que va a comentar Maresca ahora. No, yo voy a hablar de la ciudad de Dios, no de las Confesiones. Bueno, igual, después escribe las Confesiones, que las escribe durante 13 años, ¿no? Una hermosa autobiografía. La autobiografía de él, bellísima. Se puede leer como si hubiera sido escrita en estos días, ¿eh? Sí. Porque era un gran escritor, era un gran retórico. Y cuando termina las Confesiones, él escribe las Confesiones a partir del 413, porque en el 400 él sufre un golpe terrible, que es un golpe político, que es la invasión de Alarico sobre Roma. Claro. Y él ve que todo el mundo se cae, el orden romano se viene abajo. Y entonces ese es el motivo por el cual, uno de los motivos, por lo menos el motivo exterior, el motivo interior, son motivos personales de él, ¿no? Sobre todo en un interiorista como era San Agustín, escribe el tema de las Confesiones y cuando 4 años después, que a los 72 años muere también. Nace en África y muere en África, ¿no? Esto es un poco sucintamente la vida. Sí. No, justamente, mirá, vos lo sabés igual que yo, las 100 primeras páginas de La ciudad de Dios, que es una cosa voluminosa, y es quizás su obra fundamental, las 100 primeras páginas están dedicadas, fíjate qué correcto era lo que vos decías del traumatismo que fue para él la invasión a Roma, digamos, por parte de los bárbaros. No era la primera, de cualquier manera, pero fue dura. Las 100 primeras páginas están dedicadas a mostrar que los cristianos, que ya abundaban en Roma, no eran los responsables de la invasión bárbara. Digamos. Las 100 primeras páginas están dedicadas, son un poco tediosas, te digo, pero son una especie de apología, digamos, del cristianismo en ese sentido, ¿no? Ahora, San Agustín es un pensador extraordinario, porque como dijo bien Alberto, es quien resume, ¿no?, lo que el cristianismo primero, digamos, yo no quiero decir primitivo, me parece ridículo decir primitivo, primero, digamos, fue estructurando a través de grandes pensadores como fueron Orígenes, Tertuliano, bueno, y muchos otros. Sí. Yo nombro esos dos porque los he leído y me parecieron fantásticos, ¿no? Y logra, si se quiere, afinar y ajustar determinadas formas de pensamiento que ya estaban en ciernes, ¿no? Ahora, claro, primera cuestión central, centralísima, porque eso, escúchame, está vigente hoy, ¿no? Hay que entender que en esa época, y ya desde hacía un par de siglos, la cuestión del mal era una cuestión que preocupaba fundamentalmente. ¿Cómo vas a decir? Si me preguntás por qué, yo no sé si te podría dar una respuesta, ¿no? Pero había dos preocupaciones fundamentales en los individuos, que eran la salvación del alma o la vida de ultratumba, para decirlo mejor, y el mal. Ahora, claro, mientras él fue maniqueo, y lo cuentan las Confesiones, mientras él fue maniqueo, ¿el maniqueísmo qué es? Es suponer que hay un dios del bien y un dios del mal, digamos, viene de la antigua Persia. Es todas esas duplas, ¿no? Claro, pero digamos, la idea es que en el maniqueísmo es que el mal es sustancial. El mal es sustancial, hay un mal. Claro. Por eso Agustín dice, cuando yo era pagano, dice que cuenta de Confesiones, a mí no me preocupaba mucho, porque sabíamos que era un libertino también, claro, ¿no? Sí, no me preocupaba mucho porque eso era algo que me, digamos así, me afectaba sin que yo tuviera ninguna responsabilidad respecto de eso. Era invadido por el mal. Ahora, entonces,
cuando él se convierte, yo creo que lo primero y fundamental que él resuelve es la cuestión del mal, en el sentido de que, una vez planteado el Dios infinitamente bueno del cristianismo, el Dios de la gracia, no se le podía adjudicar el origen del mal, ni tampoco se podía plantear otro Dios que fuera el Dios del mal. claro. Entonces es ahí donde él... Surge el otro problema. Donde él, digamos, descubre el origen del mal en la libertad de la voluntad, en el Claro, libre albedrío. el libre albedrío. Ahora, Por yo quiero decir esto, no, Sí, quiero sí, decir sí. esto, o sea, la libertad de la voluntad, el libre albedrío, es una concepción antropológica y metafísica que tiene vigencia hoy. Y dentro de la historia de la metafísica occidental hay solamente un tipo, creo que zafó de ese pensamiento, lo puedo decir así, Sí. que es Spinoza. Yo creo que ni siquiera Nietzsche, pero que podría ser el otro. Todos los demás son agustinianos, esencialmente agustinianos, en ese punto, pero que no es una cuestión menor. Y la gran inspiración de Agustín es el apóstol, como se llama él, o sea, Pablo. Claro. Pablo, ¿por qué Pablo? Sí, él porque tiene Pablo era un hombre culto, porque Pablo era un pensador extraordinario. No así, discúlpame si no estás de acuerdo, los evangelistas. Los evangelistas eran hombres sencillos, simples, No, digamos, los evangelistas- que los dan un evangelistas relatan dan un igual. testimonio, pero No, digo, el Evangelio de San Juan tiene cosas muy sí, interesantes, sí, tiene cosas tenés muy razón, hay que interesantes, exceptuar ¿no? el Evangelio de San Juan. No podemos. Pero el tema que vos decís que es el correcto, es decir, la cuestión del mal lo lleva a San Agustín a su gran meditación que es sobre el libre albedrío. Así es. Si yo tengo que explicar el mal, lo tengo que explicar por el libre arbitrio del hombre. Con lo cual Dios queda exculpado. Con lo cual Dios queda al margen. Queda exculpado. No es fuente de mal. La fuente del mal es la decisión libre del hombre de hacer acciones que van en contra de los fines para los que están destinadas las cosas y los bienes. Ahora, ¿por qué sucede eso? Y ahí es donde recurre a Pablo fundamentalmente. Claro. Sí, por sí, el sí, tema sí. del pecado. Bueno, Es decir, el tema del pecado original, que después vamos a hablar de eso, porque Sí. la concepción que él tiene del pecado original, a mí me hizo entender por qué se puede concebir racionalmente que se pueda heredar, porque era un tema que yo desde joven no entendía, pero eso lo vamos a hablar después. Sí. Pero digo, el tema del pecado es lo que hace que la voluntad, en principio, y eso lo vas a encontrar después en Kant todavía y en lo que quieras, tienda naturalmente, entre comillas naturalmente, porque no es naturalmente, por el pecado, hacia el mal. exacto. Y hace, Bueno, esa recurrencia San Pablo hace, yo tengo mi reserva cuando dicen que son neoplatónicos, ni San Agustín, ni Mario Victorino, ni estos padres de la iglesia eran neoplatónicos, eran cristianos que usaban al platonismo. pero por supuesto. Porque Tenemos es que- lo de San Pablo, vos lo ves y vos ves que él trata con categorías neoplatónicas de explicar a San Pablo, pero la base de él es el dato revelado, la base de él, lo que no duda y que se plantea como cristiano que usa. Bueno, esta ha sido la tarea de los padres de la Iglesia, es decir, usar el mundo filosófico griego para decodificar el cuánto hay mensaje que decir cristiano. sobre eso, pero lamentablemente tenemos que hacer un pequeño corte y seguimos. Bueno, cómo no. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Bueno, venimos hablando con Silvio sobre el tema de la gran preocupación que tiene Agustín sobre el problema del mal y la solución que él busca a través del libre arbitrio para, de alguna manera exculpar a Dios Claro. del problema del mal, como pasaba con el pensamiento maniqueo y etc. Y claro, y desustancializar el mal. Y lo desustancializa. Porque el mal ahora no es más una sustancia. El mal deja de ser una... Tampoco el mal llega a ser lo que decía Aristóteles, el mal como privación de bien, porque no maneja la idea de seres de razón, San Agustín, no maneja la idea del mal como privación. Ah, muy bien. No la maneja como Aristóteles, porque él no leyó a Aristóteles, sino que maneja el tema del mal, lo maneja desde la perspectiva de la libertad del cristiano. Bueno, pero eso es muy importante lo que dijiste, porque no es, porque una privación es casi una nada, digamos, Claro. ¿no? Con lo cual, claro, para el griego hasta Aristóteles, e incluso las escuelas posteriores, estoicismo, epicureísmo, escepticismo, el mal era No es un problema. es una sombra menor. No es. Sí, el sí. problema empieza a ser importante justamente en la época de Cristo, digamos, y de ahí en adelante. El ¿no? mal es una sombra de lente, dice Aristóteles Sí, en algún el mal, momento. qué sé yo. Aristóteles dice, es una sombra de lente. No es una preocupación para En cambio, nosotros, en Agustín no es sustancial, pero tampoco es algo que se pueda entender Claro. con categorías como privación. Exacto, no se puede O entender. como sabes que muchos manuales dicen que Agustín piensa que el mal es privación, es una burrada total, ¿no? Y bueno, así estamos. Ahora, otra cosa que a mí me parece muy importante en relación a eso, que el mal es cosa del alma para Agustín, justamente porque reside en la voluntad, ¿no? Es cosa del alma, el cuerpo siempre es bueno. Fíjate vos, el cuerpo siempre es bueno porque ha sido creado por Dios, y todo lo que ha sido creado por Dios es autoafirmativo y bueno. Claro, Pero fíjate vos, en las confesiones porque hace- acá hay una confusión siempre Sí, terrible, ¿no es cierto? Y por eso acá se entiende también el tema de la resurrección de los cuerpos. No, claro. Porque- Quien condena lo corpóreo es Platón, no es Agustín. Agustín tiene otra versión. Incluso en las confesiones, ¿no? Bueno. Yo he leído mucho de las confesiones. Primero me resultan tediosas porque siempre comienza, tú, Señor, que me quieres, yo que te amo, y siempre, idiota, tal. Entonces uno no llega nunca, uno acostumbrado a leer filosofía, no llega nunca al meollo del asunto. Bueno, pero bueno, esa en alteridad el libro, fundamental, en vos el lo libro decías octavo, antes. que yo les hablaba antes del libro octavo, que eso se ocupa de de las escuelas filosóficas, ¿no? Y entonces él dice, no, porque Simpliciano está con este maestro, que fue un santo, que no escribió nada, pero parece ser que era un tipo muy querido por San Ambrosio y demás, que lo sucede a San Ambrosio en Milán, que sabe. Y dice, bueno, pero hay gente que se transforman en eunucos, es decir, se hacen castrar por amor a Dios. Y San Agustín dice, no estoy de acuerdo con eso. Que lo haga gente que no puede, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, el mismo Orígenes, ¿no? El mismo Orígenes se enmasculó. Se enmasculó, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Dice, no. Nosotros tenemos, el hombre tiene talentos suficientes como para ofrecer a Dios su castidad sin tener que recurrir a la mutilación del cuerpo, que el cuerpo siempre es bueno. Pero además se opone fundamentalmente en este punto a los estoicos, porque Claro. en la ciudad de Dios su gran enemigo, y después veremos por qué, son los estoicos. Pero uno de los puntos donde se opone es que no se trata de erradicar las pasiones de ninguna manera, sino de gobernarlas. Claro, que ese es el tema. Que no es lo mismo. El tema es ese. Que no es lo mismo, o sea, es decir, en el fondo, el principio de la ética agustiniana, ustedes me van a permitir, total, no soy Heidegger, pero bueno, ustedes me van a permitir. El principio de la ética es el valor moral de la acción está determinado en su altura, el valor moral de la acción está determinado por aquel que puede realizar la acción y no la realiza. Fíjense qué interesante. por la omisión, digamos. Claro, la gobierna.
yo puedo comer. ¿Cuál es el valor moral? Yo me siento en una mesa y tengo la mesa servida, el vino, entonces me siento y digo, no, esa acción tiene valor moral. Ahora, si yo agarro y digo, tiren la comida y sírvame la mesa vacía, esa no tiene ninguna acción, no tiene ningún valor moral. El valor moral de la acción está en aquel que, pudiendo realizar la acción, gobierna sus propias pasiones y no las realiza. Este es el motor, yo lo tengo escrito. Bueno, ahora, después es muy interesante, ¿entienden? Bueno. En relación con todo lo que estamos hablando, cómo piensa él el pecado. Porque el tema, lo primero en la ciudad de Dios, primero, una cosa es el pecado de los ángeles, que es lo que los condena a ser demonios, a quienes han cometido ese pecado, y otra cosa es el pecado de los hombres. El pecado de los... Fíjate qué interesante esto. El pecado de los ángeles consiste en querer realizarse a sí mismo a espaldas de Dios. Claro. Que sería la hibris, Claro. lo que vos hablas tantas veces, ¿no? La soberbia, la arrogancia, ¿no? El narcisismo, diría uno, freudianamente, digamos, ¿no? En cambio, en el de los hombres es la desobediencia. Ahora bien, la desobediencia. Ahora bien, él dice explícitamente en la ciudad de Dios de que Adán y Eva, antes de pecar, tenían relaciones sexuales. Explícitamente está planteado, pero fundadas en la voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos desobedecen a Dios, Dios los castiga introduciendo en ellos la misma desobediencia que le hicieron padecer. Y a partir de ese momento, su sexualidad ya no responde más a su voluntad. Fíjate vos. Y ahí se entiende por qué se hereda el pecado original. ¿Qué es lo que se hereda? Esta desobediencia de la sexualidad respecto de la voluntad. Claro. Y acá es perfectamente comprensible la transmisión del pecado original. No podemos ser pelagianos nunca, si entendemos eso. Porque lo pecaminoso no está en la sexualidad. Lo pecaminoso está en la desobediencia siempre. Sí. Y incluso explica por qué se tapan las partes genitales cuando Dios los mira después de haber pecado. Porque es justamente lo que no pueden dominar. Ahí es lo que no pueden dominar con la voluntad. Afinca lo que no pueden dominar por la voluntad, pero nada más que por eso. Nada más. Vos fijate que no es un mojigato. No es para nada. Pero esta explicación de la transmisión del pecado original me parece fantástica, ¿viste? Bien. Me parece fantástica. Sí. Bueno, eso va todo contra Pelagio, ¿no? Claro. Contra Pelagio. Escribe muchísimos trabajos. Bueno, le queríamos decir que San Agustín ha escrito cientos de trabajos. Pero es impresionante la obra, ¿no? Las obras salieron en San Agustín que hay por Dabac, que son bilingües. Sí, que son tan caros, de paso, digámoslo, ¿no? Son 41 volúmenes de aproximadamente 1000 páginas cada uno. 41 volúmenes. Que ustedes calculen 41 volúmenes a 1000 páginas. Está bien que de latín y castellano le quitamos la parte de... Sí, pero además con una letra muy pequeña. Así que se dice que Heidegger tenía escrito 6000 páginas, y es una obra grandísima de Heidegger. Calcule ustedes 41 volúmenes de 1000 páginas. Ponen que 41 volúmenes de 500 páginas. Ustedes calculen por cuántas páginas son. 5 por 4, 20 son 20.000 páginas. Pero vos sabés que quería retomar una cosa que vos decías respecto de los cuerpos. Sí. Que además ahí se entiende el tema de la resurrección de los cuerpos. O sea, la muerte, bueno, después vamos a hablar de la muerte, pero digamos, él se pregunta si los mártires van a comparecer en el juicio final con todo su cuerpo lacerado, lleno de heridas. Dice, no. No, señor, de ninguna manera. No solamente en el caso de ellos, sino que en el momento del juicio final, cada uno de los cuerpos de cada uno de ellos va a llegar en la plenitud, muy bien, a la máxima plenitud. En el momento de mayor belleza. Ahí va a porque estar. Era un esteta, además. Era un esteta. Bueno, su primer libro es De Pulcro et Apto. Y nunca abandonó esa perspectiva de la belleza. Lo que pasa es que él privilegia la belleza natural
porque es la belleza creada por Dios, Sí. sobre la belleza meramente artística. Decime, ¿pasamos un poco a este de Magistro o...? ¿Usted o le gusta? tenemos Sí, que hacer- después retomamos, sí, Pero tenemos... no mirá, es que... es no es evidente- la última parte. ya Es de- evidente que vamos a tener que hacer otro o dos programas más sobre Agustín. Bueno, entonces... Así que pasemos nomás y yo no... Dejemos... Lo Después dejamos. vuelvo a la Ciudad de Dios. Bueno, esta pequeña obra que ya le dije que era del 389, pero esta no es la segunda parte del programa ya. No, querido. Vamos por la primera parte. Sí, bueno. señor. La obra escrita de San Agustín es enorme en magnitud. Bueno. El diálogo de Magistro está redactado, es un diálogo a la manera platónica, ¿no? Y él habla con su hijo, Adeodato. Agustín tenía un hijo, que después entró en el monasterio con él, se llamaba Adeodato. Este hijo es el que está en diálogo con él. Y entonces él le llamaba el hijo de sus pecados, etcétera. Calculo que habrá tenido que sufrirlo también Adeodato a San Agustín. Bueno, es un problema de Adeodato. El objeto del diálogo es responder a la pregunta de cómo se llega al conocimiento de la verdad. La mitad del tratado, hasta el capítulo 7, está ocupado en resolver el problema del habla, del lenguaje y su razón de ser. Esto es el problema del habla. A mí me gustó este trabajo por eso, porque trata del tema. Y dice así: hablamos para enseñar o recordar, que las palabras no son otra cosa que signos, y que los hay de distinto tipo, que la palabra hiere el oído y el nombre excita el recuerdo en el espíritu. Es decir, es una cosa... No es que la palabra me refleja el objeto, la palabra describe el objeto. No. La palabra, ¿qué hace? La palabra y el nombre, cuando digo vaso, excita el recuerdo en el espíritu. Es decir, lo primero que destaca San Agustín es la teoría de la reminiscencia, al igual que Platón, pero distinta que Platón, porque en Platón nosotros tenemos reminiscencia por las vidas anteriores que tuvimos, porque Platón es partidario de la mente en psicosis, es decir, nosotros vivimos otras vidas y después, cuando queremos saber algo, vamos recordando lo que vivimos en las vidas anteriores. En San Agustín es distinto. San Agustín dice, las ideas son impresas por Dios en el alma en el momento de nacer, porque Dios tiene que conocer toda la esencia de las cosas, si no, no sería Dios. Lamentablemente vamos a tener que suspender acá. Pero bueno, ya los invitamos al San Agustín 2, Sí. donde Alberto va a seguir exponiendo de Magíster. Sí, de Magistro. De Magíster. Y yo voy a seguir con la Ciudad de Dios. Exacto. Y a lo mejor nos da para 3 programas. Lo lamentamos, son nuestros tiempos. Bueno, buenas noches. Buenas noches.